Bueno, si quieren vayamos empezando. ¿Alguna pregunta de transporte o de otros temas que siguen? Vamos a usar la misma modalidad que veníamos usando en las clases de levantar la mano. Ahí vienen más. ¿Qué consultas tenían? ¿Están ahí? Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Bueno, si quieren empecemos. A ver quién quiere preguntar, quién es el valiente o la valiente que quiere preguntar primero. Ahí Ro debe estar ya grabando la clase, Seba. Y Ah, ya listo, entra. listo. Listo. ¿Nadie? ¿No tiene consulta? Vinieron a escuchar las preguntas de los demás, pero nadie pregunta. Estamos todos fríos todavía con el estudio. Nos pasó con el otro grupo igual también, chicos. Hagamos una cosa, usen el micrófono y el chat que lo usen los que no pueden, los que no tienen micrófono. Así queda grabada la consulta y es un poco más fluido. Victoria, Vic es Victoria. ¿No te funciona el micrófono? A ver. Bien. Bueno, si quieren empezamos a hablar de eso, de tetanización en esquelético y corazón, o algún tema previo, y después llegamos a eso, como quieran ustedes. Podemos ir en orden también. Por eso, si alguien tiene un tema previo, Sí. mejor y vamos Yo avanzando. tengo una duda respecto al sistema nervioso, Sí, pero es más anatómica que fisiológica en cuanto a a las glándulas. ujú, Viste que hay como neuronas intermedias en sí, determinadas vías. ¿Eso sí. es en todas las vías o en algunas? O sea, desde el encéfalo salen neuronas hasta el órgano efector, pero en algunas vías hay neuronas intermedias que se Sí. agrupan como en las terminales o los somas se agrupan en glándulas, puede ser. No, se agrupan en núcleos. Eso dentro del encéfalo, pero digo, Sí. fuera del sistema nervioso central sería. Ah, está bien, en ganglios decís vos. Claro, en el periférico, o sea, salen desde del sistema nervioso central hasta el órgano efector. Sí, Pero hay neuronas como intermedias que están localizadas en el sistema, no en el central, sino en el otro, En el periférico. en el periférico. Claro. Digo, ¿todas las vías tienen esas neuronas intermedias o solo algunas? No, creo que no todas. No todas. ¿A vos te referís igual a interneuronas, a neuronas que son inhibitorias? Claro, puede ser interneuronas, sí.
Bien. O sea, yo cuando lo Sí. estudié vi, o sea, me lo separé en el sistema nervioso central, que está compuesto por el encéfalo y la médula, Sí. y la corteza, que sería parte del encéfalo, y Ujú. después el sistema periférico. Sí. Y después hay diferentes vías, ¿no? O sea, la sensitiva, la autónoma, y una tercera, perdón, soy horrible con los nombres. Y después vi que de las sensitivas, o en las sensitivas, había como estas glándulas que yo las interpreté como el lugar en donde se conectan las interneuronas con las que con las efectoras, digamos, con las que se Igual, van a... una cosa son glándulas y otra cosa son ganglios. Claro. Las Los glándulas ganglios, generalmente perdón. son las que secretan hormonas. Y los ganglios son en lo que vos estás describiendo, donde se llega eh, a una conclusión, por así decirlo, entre las señales. ¿Sí? Y ahí en esos ganglios hay somas, hay terminales nerviosas y somas. A ver, Entonces, perdón, o sea, si estás hablando de los ganglios sensitivos, ahí en los ganglios están los somas de las neuronas sensitivas, ¿se acuerdan que son las pseudomonopolares? Entonces, si vos tenés, permiso, ¿no? Ahí, una neurona sensitiva, que acá tiene el sensor, ¿sí? Anatómicamente hay lugares en los cuales se llaman ganglios, en los cuales están los somas de las neuronas sensitivas, y acá no hay una sinapsis, por ejemplo. Esta neurona sensitiva va a llevar información al sistema nervioso central, sí. que ya puede ser tanto médula o encéfalo, como vos estabas diciendo, y ahí sí va a empezar a hacer sinapsis en otros lugares, ¿sí? Que si es en el sistema nervioso central ya no se llaman ganglios, se llaman núcleos, donde va a hacer sinapsis, se va a ir transmitiendo la información. Ahora, esa información, una vez procesada, puede generar una respuesta, ¿sí? Y esa respuesta sí va a ir por una vía, depende de cuál haya sido la señal, la información que esté llegando, podría ser una respuesta que puede ser motora al sistema de músculo esquelético, o autónoma, en la cual ahí sí el efector va a ser músculo liso, cardíaco o una glándula. ¿Sí? En esa, por ejemplo, en los que son los ganglios autónomos, ahí sí hay una sinapsis, como te decía Claro. Sebas. Pero yo, perdón que entré un poquito No, está bien, está bien. estaba Sí, despidiendo sí. al grupo anterior. Sí, sí, está perfecto. No termino de entender cuál era la pregunta. Sí, estos ganglios estaban presentes en todas las vías, porque yo del estudio tengo presente que hay vías en las cuales la neurona sale directamente desde la corteza o desde el encéfalo hasta el órgano efector, sin pasar antes. Sí, hay algunas que son así. Claro, por eso preguntaba si estos ganglios están en todas las vías o solamente en algunas. No, En no. general, ganglios, hay ganglios de estos sensitivos, ¿sí? Que son solo somas, y después ganglios autónomos, que pueden ser simpáticos o parasimpáticos, ¿sí? Los simpáticos son ganglios que en general están muy cerca. ¿Te acordás que si vos ves de la vía autónoma, por ejemplo en la vía simpática, la primer neurona está en la médula, en la parte toracolumbar, ¿sí? Entonces, si esta es la médula, ¿sí? En la sección toracolumbar vas a tener la primera neurona, la presinapsis, la primera neurona autónoma, y va a hacer sinapsis con la segunda neurona en un ganglio que va a estar muy cerquita de la médula. ¿Sí? En el caso de un parasimpático, que estaba en la zona sacra o en la parte cervical, ¿sí? Vas a tener la primer neurona en la médula, que en general tiene, esta tiene el axón mucho más largo que en la primera que la simpática, ¿sí? Y después va a ser una, ay, para que es tan larga que no sale en el cuadrito.
va a ser sinapsis, ¿sí? Con otra, con la postsináptica, la segunda del parasimpático, que en general está cerca del órgano, suponete que es el corazón. ¿Sí? El ganglio, este segundo ganglio va a estar acá. ¿Sí? En líneas generales, siempre en algún lugar va a ser sinapsis. Por ejemplo, en lo que es una vía motora, uno podría hacerla más simple, que la primer neurona está en la corteza, ¿sí? Una respuesta motora en músculo esquelético, ¿sí? La primera está en el encéfalo, está en la corteza, baja esa información y va a hacer sinapsis en la médula con una motoneurona. Y esa motoneurona es el axón, digamos, va a salir y va a hacer sinapsis con el músculo. Ahí no hay ganglio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está Además, en la médula. Por ahí hago paréntesis. Lo que te dice Rocío es siempre que vos tengas voluntad de mover algo, ¿no? No estamos hablando de reflejos, porque ya el reflejo no involucra que salga la vía desde la corteza. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Sí? Puede haber ganglios simpáticos, sensitivos, estos ganglios que estábamos hablando del autónomo, y después, si es una respuesta motora, la primera la vas a tener en la corteza, puede bajar hasta la médula y acá a la sinapsis con una motoneurona que es sinapsis con el músculo. Y ahí no habría ganglios. Con respecto a un reflejo, ¿sí? Siempre en un reflejo tenés una señal que entra, ¿sí? Que va a entrar, si estamos hablando de nervioso, ¿no? Va a entrar por una vía sensitiva, en algún lugar va a haber una integración y después va a surgir, digamos, una respuesta, ¿sí? Entonces, ese lugar es un centro integrador en el cual se juntan, digamos, la vía aferente con la que llega la información, se integra y va a salir una vía eferente, ¿sí? Ese centro integrador siempre está en una zona subcortical, ya sea en el encéfalo o en la médula. En lo que es un reflejo miotático, ¿sí? De ese suponente de retirada cuando nos quemamos, ese centro integrador va a estar en la médula. No, a menos que sea algún músculo de la cara, pero pensando en un músculo de una extremidad, va a estar en la médula, ese centro integrador. No sé si te estás confundiendo el centro integrador con un ganglio. No, ahí ya me quedó bastante claro en el esquema. Me lo estoy copiando acá. Está bien. Bien. Y esa Y esta sería la vía motoneurona, sensitiva, que acuérdense que una vía sensitiva siempre lleva información de la periferia a el sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir? Médula o encéfalo. ¿Sí? Acá seguramente puede llegar a haber una neurona en la, podría haber una neurona en la médula, entonces hace sinapsis con y después va a seguir llevando la información hacia arriba. ¿Sí? Entonces, en un reflejo de retirada, de flexión, a este nivel de la médula, esta información que está llegando también va a ser sinapsis o se va a comunicar, digamos, con la motoneurona de alguna manera para que, por ejemplo, se tenga que contraer un músculo, ¿sí? Y otro se relaje. para sacar la mano de ese estímulo dañino. Al margen que esta información no solo que queda acá para sacar, retirar la mano cuando te estás quemando, por poner un ejemplo, sino que también va a seguir hasta la corteza y vos después vas a ser consciente de que, bueno, uy, me quemé la mano, ¿sí? Vas a sentir después el dolor y todo, ¿sí? Pero es como, estos reflejos son siempre como protectores, ¿sí? Antes de que llegue la información al encéfalo, ya la mano se retiró. Entonces, en los reflejos lo que vos estás, lo que se ve es una
siempre es una vía aferente, una vía sensitiva, integrada a otra vía que puede ser o motora, como en el caso que estábamos diciendo, o autónoma, que en general esos reflejos los vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo los sistemas, ¿sí? Perfecto. Agustina, ¿vos tenías dudas de los primeros temas? No sé si tiene micrófono. Se Bueno, fue. Como estábamos hablando se de fue nervioso, se Agustina. fue. Fue Agustina, nada. No, porque yo había preguntado si querían hacer las consultas en orden, y ella había puesto que estaría bueno. Por ahí tenía dudas de cambio de potencial, o como arrancamos Claro. en el otro grupo. Sí, No sí, sé sí, si sí. alguno tiene... Bueno, Y si no, bueno, díganos, sino qué consultas O tienen, y consultas vamos viendo. generales. o alguien más que tenga de nervioso, si no pasamos a la duda que tenía Victoria sobre la tetanización en esquelético y Ah, corazón. A mí, ya que estamos en nervioso, no me quedó claro el reflejo miotático. ¿El reflejo miotático. Miotático miotático? o Bien. patelar. Está bien. Creo que hay en el otro grupo estábamos viendo que hay un ejercicio con ese, ¿puede ser? Puede ser, yo no llegué a hacerlo porque Sí, ahí se los comparto. estamos en materia. Bueno, es un poco lo que veníamos hablando. En ese tipo de reflejo es un reflejo protector, ¿sí? En el cual, cuando, suponete, estás tocando algo nocivo, ya sea temperatura, no sé, un medio ácido, qué sé yo, no sé, después te pinchás, ¿sí? Ahí los que se activan son los receptores nociceptivos, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando nosotros podemos sensar temperatura, pero cuando la temperatura sobrepasa esos valores que nosotros podemos soportar, entonces se activan otros receptores que son los nociceptivos, que van a estar depende, hay algunas que tienen unas células especializadas antes, pero suponiendo que sea el de temperatura, que en general son terminales libres, ¿sí? Ese receptor va a estar en la terminal. Entonces se va a activar cuando ese estímulo sea nocivo, ¿sí? Tenga una temperatura muy alta. Y en ese caso, suponiendo que sea Camila, no sé qué dice, en el libro. No, ignorame por ahora. Perdón, no sabía Camila qué decía. Entonces, la idea es que, bueno, primero piensen en eso, en que sí o sí, para censar eso se tiene que estar activando una neurona sensitiva, ¿sí? Hay una vía aferente que va a llevar la información al sistema nervioso central. En particular, la médula funciona como un centro integrador de señales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se va a integrar justo en este caso particular? Es una vía aferente, sensitiva, y una vía motora, una vía que haga que ese músculo, ¿sí? Que está en la mano, haga que se contraiga para retirar, ¿sí? la mano de ese lugar nocivo. Entonces, sí o sí se va a tener que integrar a nivel de la médula una vía motora. ¿Hasta ahí vamos? ¿Vic? Sí. Bueno, entonces, si nos fijamos, si vos te fijas en ese ejercicio, si no sé si lo tenés ahí a mano, que Ahí les lo comparto, compartí recién Seba, ahí lo que te propone es que para vos retirar el brazo, suponete, tenés que contraer un músculo, pero tenés que elongar, digamos, o relajar se lo pone, digamos, ¿sí? El opuesto, Siempre tenés un digamos. músculo, el opuesto, tenés un músculo flexor y un músculo extensor. ¿Qué quiere decir? Cuando este músculo flexor
se contrae, se flexiona el brazo, cuando este músculo se contrae, el extensor se va a extender el brazo, ¿sí? Pero para que esto sea coordinado, cuando uno se contrae, el otro se tiene que relajar. De otra, si no, no está la acción así coordinada, ¿sí? Ahí en el dibujito se ve. Entonces, para eso, si nosotros queremos relajar un músculo, ¿qué tenemos que hacer? Porque recuerden, como les decía en el otro grupo, para que se contraiga, ¿quién le da la señal para que se contraiga el músculo? La neurona motora, me dice Camila, muy bien. La motoneurona, perfecto. El músculo esquelético, ¿sí? Para que se contraiga, tiene que la motoneurona liberar acetilcolina, ¿sí? Siempre la motoneurona es excitatoria. ¿Por qué? Porque cuando libera su neurotransmisor, el músculo se contrae, ¿sí? Eso hay que tatuárselo en algún lado, ¿sí? Pero siempre que se contrae el músculo es porque la motoneurona liberó la acetilcolina. Entonces, la motoneurona siempre es excitatoria. Entonces, la pregunta es, bueno, entonces, para que se relaje, ¿qué tengo que hacer? Bueno, Camila también nos respondió por el chat que lo que habría que hacer es inhibir esa motoneurona, ¿sí? Entonces, teniendo presente, borro acá. Teniendo presente que hay las motoneuronas, los somas de las motoneuronas están en la médula, y van a salir y van a hacer sinapsis, con suponete el músculo flexor, y hay otras que van a hacer sinapsis con el músculo extensor. Para retirar, para flexionar, tiene que contraerse este y relajarse el extensor. ¿Sí? Entonces, acá está llegando una información que dice, bueno, me estoy quemando, ¿sí? Ahora, para que se flexione, se tiene que activar o ¿qué va a pasar con esta motoneurona? Si quiero que este músculo flexor se contraiga. Se tiene que activar. Se tiene que activar. Y decir que se activa una neurona, ¿qué quiere decir? ¿Cómo está funcionando? Que tiene un potencial excitatorio. De acción, ¿qué pasa con los potenciales de acción? Ay, no te escuché bien. En el axón de la motoneurona, digamos. ¿Me podés repetir? ¿De la motoneurona o de la que le lleva la información a la motoneurona? Acá, Lo que en la quieras vos, si querés motoneurona. responder los dos. No, si quiera un potencial excitatorio. Y En el libera axón. acetilcolina. La pregunta es En en el el axón. soma es una cosa, yo digo en el axón, ¿qué pasa? Si está más Potenciales de activa, acción que se autopropagan. Pero, bien. ¿qué pasa con esos potenciales de acción comparado a cuando vos todavía no recibiste el estímulo de haberte quemado? Está bien que acá en el axón va a haber potenciales de acción, eso está bien, ¿no? Está perfecto. Ahora, si se tiene que... Cuando recibís una señal, aumenta la frecuencia del potencial. Perfecto, impecable. Entonces tiene que aumentar la frecuencia de los potenciales de acción, acá va a haber cada vez más acetilcolina y esto se va a contraer más, ¿sí? Con eso ya sabemos que contraemos acá. En un reflejo también lo que ocurre es que, como dijimos hace un rato, esto se contrae, pero esto se tiene que relajar. Entonces, ¿cómo hacemos? Acá Camila dijeron, bueno, hay que poner una neurona inhibitoria. Exacto. Entonces acá
¿sí? Esta tiene que estar inhibida. Si bien esta es una neurona excitatoria siempre, le tengo que bajar la frecuencia de potenciales de acción para que le llegue menos acetilcolina al músculo extensor, entonces se relaja, va a estar en un tono contráctil menor. Entonces no me queda otra que haya una neurona inhibitoria. Esto después acá puede haber un montón de señales, ¿sí? Nosotros lo que les pedimos es que sea, digamos, lo pueden hacer en un esquema que funcione independientemente de lo que pasa anatómicamente, ¿sí? Sí. Ustedes podrían proponer que esta neurona sensitiva, ¿sí? Supóngase se le vaya bifurcando, si se quiere, el axón. Entonces. Y yo puedo decir que... Perdón. ¿Sí? Sí, yo puedo decime. decir que si se bifurca, ponerle para la corteza, ahí voy a decir que saqué el brazo porque me dolió. No. Claro, pero va a ser a... O sea, saqué el brazo, pero soy consciente de que de que me dolió. Claro, viene después. Exacto. O sea, Claro. la señal va a ser mucho más rápida, la del reflejo, que la de ser consciente del dolor. Entonces, primero viene el reflejo y después vos vas a ser consciente del dolor. Pero es verdad lo que decís, que después se esta va. tiene, en algún momento tiene que llevar la información también a la corteza claro. de que eso me dolió, ¿sí? Sí. Pero está bien, pero va a llegar eso para la corteza, eso por un lado. Más rápido va a ocurrir esto que por un lado tiene que una lleva la información hacia centros superiores. Y acá en la médula, ¿cómo armarías este sistema? Pensá que se bifurca el axón. ¿Cómo lo armaría? ¿Cómo está? Claro, pero ¿qué tendría que hacer? Acá lleva esta información y a estas motoneuronas, para que funcionen como veníamos diciendo, que esta esté más activa y que esta esté menos activa. También estimular a las dos. Y yo estimulás a la motoneurona y a la otra que inhibe a la motoneurona. Bien. Claro, exacto. Bien. Muy ¿Se bien. escucha ruido de atrás? Un poco, pero de a ratos. Un poco, igual yo pero te no escucho. molesta. Pero no pasa No nada. me molesta. No, está con la batería. Mirá, entonces, a nivel de la médula, este sería este reflejo de retirar la mano, ¿sí? Por un lado, vas a tener la neurona sensitiva. Yo acá igual lo puse de este lado para hacer un gráfico, pero seguramente van a venir por el mismo lado, ¿sí? De acá tenemos el músculo, ¿entiendes? Es un esquema. Por un lado vas a tener que una neurona sensitiva, nociceptiva, va a llevar información hasta la médula, por un lado, en el cual ya ahí va a activar a la motoneurona, que hace que se flexione el brazo. ¿Por qué? Porque va a contraer al flexor. Y por otro lado, va a armar otro circuito en el cual va a intervenir una interneurona inhibitoria, se va a activar esta neurona, inhibe a la motoneurona que activa al extensor, y de esa manera se hace esa acción coordinada de retirar la mano. ¿Sí? Esto Ahí sería... Cami pensó perdón, Ro, Sí. que haga sinapsis con una tercera neurona, aparte de la inhibitoria del extensor y la excitatoria del flexor, con una tercera que lleve la señal. Podría llevarla ella misma en con general su axón siempre... o Sí, hacer pero otra tercera sinapsis que vaya a nivel de corteza. Sí, no sube Sí. hasta la corteza sola. No va a subir. Tiene que hacer con otra, mínimo, con una más. Sí, siempre en general hay mínimo una entre las... Hace la un relevo. célula monopolar siempre hace sinapsis con otra, mínimo, con una más, y esa otra llevaría a la corteza. En general hay varias relevos, ¿sí? Hay varios relevos sinápticos hasta llegar a la corteza, pero nosotros... Uno lo piensa como en vías, más que en cantidad de sinapsis. O sea, como en funcionalidades, digamos.
Y acá lo que decís que si podría estar bifurcándose el axón. Esto, digamos, es esquemáticamente como para que ustedes puedan ver cómo podría generarse algo coordinado. ¿Sí? Sí, se pueden bifurcar los axones, no sé si en cuántas veces, ¿sí? Claro. O pueden que hagan distintos relevos, ¿sí? Pero la idea de este ejercicio es ustedes que puedan integrar una vía con lo que saben, ¿sí? Una vía sensitiva con una vía motora, y teniendo en cuenta esto, que las motoras siempre son excitatorias, entonces siempre tiene que haber una inhibitoria en el medio que en algún momento se active. Sí, y respecto a lo que dice Rocío de disminuir la frecuencia de potenciales de acción del extensor cuando hay una flexión, eso quiere decir que basalmente hay potenciales de acción en las motoneuronas. O sea, no es que hay cero y de repente aparecen, ¿sí? Es que hay una frecuencia de potenciales de acción basal. Y de esa manera se puede disminuir para relajar el músculo o aumentar para contraerlo más. ¿Se entendió? Sí, gracias. Nada. Siempre eso lo van a seguir viendo en en los sistemas también, que nunca es a todo o nada, que estamos en cero y de repente se activa algo. Siempre estamos en un estado basal, con lo cual se puede regular mejor las acciones, digamos. ¿Por qué? Porque uno puede o aumentar una respuesta o disminuirla desde un estado basal. Si nosotros estuviésemos en cero, algo, no sé, un parámetro, no podríamos disminuirlo, más de cero no podemos, y podríamos Tenés que aumentar. destruir la neurona. Claro, entonces si nosotros tenemos un estado basal, sí podemos bajar esa señal, ¿sí? Esa respuesta. Y eso sí ocurre siempre, en todos los parámetros, en todas las respuestas. Bien. Queda un minuto. ¿Volvemos a entrar mismo o ya se terminó la consulta? No, volvemos a entrar. Sí, sí, sí. Ah, ya Hago terminó. una pregunta. Yo estuve mirando el libro como para leer este tema, y es como son como 60 o 70 hojas del libro. Entonces yo no sé del que nos pasó la profe, creo que una de las primeras clases. Ujú. Digo, no sé si hay que estudiar todo eso o si se puede como comprimir, porque no llega, o sea, yo por lo menos no llego a leer 70 hojas de nervioso más todo lo que hay que estudiar de endocrino para el 8 de que es el parcial. Sí, te puedo El decir, Silverton, sí. del Silverton lo dio la profe, ¿no? Sí, ¿No? ¿Lo de nervioso? Creo que era. o cambio del coso. Era uno que se llamaba Linda, a ver, ahora lo tengo acá abierto. Ah, del Constanzo, Ah, el del Constanzo. Constanzo. Sí, más que Son dos nada, guíate por el resumen ese que hizo y con las clases que dio. ¿Sí? El Constanzo es por ahí también tiene mucho de anatomía, entonces por ahí sí, es demasiado, pero no, cuando vos veas que ya está ahondando mucho, eso ya podés pasarlo. No, quédate con Basate las en la guía. discusiones, claro, basado en las discusiones que se dieron en las clases y en el resumen que dio Verónica. Sí, por ejemplo, cuando Victoria preguntó sobre la tetanización, nosotros en las clases no vimos tetanización. Perdón, Por lo menos perdón, tenía se va a dudas grabar. sí, respecto a, por ejemplo, las neuronas viste que hay distintos tipos de neuronas. Bueno, qué neuronas o qué tipo de neuronas participan en cada una de las vías y demás. Fíjate que ahí, por ejemplo, estábamos viendo que en el sensitivo había pseudomonopolares y para el resto monopolares. Bueno, todo ese tipo de cosas como que las tendría que leer del libro porque no estaban en el resumen de Vero y demás. Y es como que era mucho, vi que eran como 70 hojas y me agarró un panic attack. Un panic attack. No. No, vayan viendo según lo que se vio en las clases y del resumen de Verónica, ¿sí? O vayan viendo también, guíense por
las... Por las clases, más que nada. por las clases, sí, no, por los ejercicios, ¿sí? De la guía. Yo encima ahora no tengo acá el libro, como para ir diciéndote, bueno, acá se excede o no, pero váyanlo leyendo y se van a dar cuenta lo que no aplica, digamos. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Cualquier cosa eso también lo podés ir preguntando. Esta parte Igual, acá. no te vuelvas loca con respecto a si en alguna vía que te preguntamos cómo sería, no sabés si es un pseudo monopolar o bipolar. Tampoco es que te vamos a desaprobar un ejercicio porque te equivoques en eso. Lo importante es que vos describas, o incluso con palabras, porque tampoco a veces es obligatorio hacer un esquema, pero que describas todas las cosas que mencionó Rocío, ¿no? Desde cómo conectar una sensitiva con una motora. Dónde hacen sinapsis, cuál se excita, cuál se inhibe, ese tipo de cosas, digamos. Con los detalles Sí, y que, anatómicos. por ejemplo, claro, ¿qué significa que se excite? ¿Qué Exacto, significa que sí, se sí. inhibe? Sí, Eso sí. también es importante. Sí, ¿qué pasa con Cuando los...? dicen que se active una neurona, bueno, Sí, sí, sí. describan qué pasa con los potenciales de acción, con su Sí, Con el frecuencia y eso. potencial de receptor o el potencial posináptico, Posináptico. si es excitatorio, si es inhibitorio, ¿qué quiere decir eso? Sí. ¿Sí? Que sea excitatorio un potencial posináptico, ¿qué quiere decir que sea inhibitorio? ¿Cuál es el efecto que tiene a nivel de los potenciales de acción? ¿Sí? Sí, sí. Que eso lo vimos cuando vimos toda la parte de fisiología celular, ¿sí? Sí, Entonces, cuando... pues cuando ustedes ven un esquema como el que estábamos viendo ahora, por eso yo por ahí les preguntaba, bueno, ¿qué pasaba con la frecuencia de potenciales de acción? ¿Por qué se activa? Bueno, aumenta, bien, o disminuye si está inhibida, ¿sí? Entonces ahí si algo está inhibido, seguramente el potencial en el soma, ese potencial posináptico, seguramente fue inhibitorio, que quiere decir que sea una hiperpolarización. ¿Y cómo se ¿Sí? puede hiperpolarizar? Con determinada... viendo qué les pasa a la PO de determinados canales que están en juego. Y entonces fíjense que algo que es una vía nerviosa, después ustedes la pueden ir explicando si ya se van yendo a lo celular y molecular. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros les vamos a pedir, ¿sí? Que creo que un poco se vio reflejado en el ejercicio de integración. Exacto, sí. Seba, si Sí. querés grabar, porque no Estoy estamos viendo. grabando. Ah, Está sí, grabando. Sí, sí. perdón, no me sale acá Sí, el sí, sí. cartel. Ah, ahí lo vi, perdón. Perdón, Nada, estoy gaga. Gracias. ¿Alguna otra Bueno, duda? ¿De este tema u otro que tengan? De tetanización, Ah, ¿no? Había preguntado Victoria. sí. O Agustina, no sé si tiene De algo este. previo que preguntar, algún tema previo. ¿No? y con respecto que también preguntaron sobre endocrino, pueden leer el capítulo que les envié, yo les envié el capítulo entero del tórtora, ¿sí? Pero solamente lean hasta la página, sería la 695, creo que me equivoqué cuando les puse en el mail, es la 695, que fíjense que habla de todo lo que es el sistema hormonal o las hormonas en general, después puntualiza un poco más en lo que es el eje hipotálamo hipofisario, y habla un poco del rol de las hormonas, ya sea que son secretadas por la hipófisis, la neurohipófisis, y sobre cuáles son los blancos, ¿sí?
también si tienen el Silverton, en el capítulo 5 del Silverton, también habla de lo mismo, exactamente lo mismo, y justamente en el Silverton hasta tiene todo lo que es glándula tiroides, suprarrenales y demás, en capítulos separados. Eso ya no lo lean, ¿sí? Y de nuevo, guíense con lo que hablamos ayer, ¿sí? Bueno, vamos No a me- la... Uy, perdón. Sí. Ah, Dale, A la duda que tiene Agustina entre la relación entre el potencial de acción y potencial postsináptico. El potencial postsináptico te va a dar, mire, hoy estábamos hablando justamente de eso, no es a todo o nada. El potencial postsináptico te va a dar una señal que puede ser gradual, es decir, que si viene más estímulo, se puede seguir agrandando la señal. En cambio, y eso te va a dar una respuesta final para que la frecuencia de potenciales de acción en el axón se vea aumentada, o no, o disminuida. Ahí por ahí en iba a ser el un dibujito. pizarrón de Rocío va a ser un poquito mejor. ¿Sí? Entonces, si es postsináptico, quiere decir que en un momento hay una sinapsis. ¿Sí? Exacto. Entonces, va a haber, supónganse, una neurona, ¿sí? Cuya terminal está haciendo sinapsis en el soma de otra neurona, la cual va a tener después un axón y una terminal axónica. ¿Sí? Entonces, el potencial postsináptico va a ser después del lugar de la sinapsis, o sea, en este punto. Si ustedes quieren medir cómo varía el potencial de la membrana en ese lugar, entonces van a tener que estar midiendo en este punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a medir? Bueno, el BM en función del tiempo. ¿Sí? Vamos a ver que esté. Entonces, en un primer momento, antes del estímulo, va a tener un determinado potencial de reposo. Menos 50 milivoltios. Poner uno cualquiera, ¿no? Bien, o menos, sí, menos. Hagámoslo más chiquito como es el de las neuronas, menos 80 milivoltios, ¿no? Esto va a tener un determinado potencial. Cuando llega la señal, que en el caso de que es un potencial postsináptico, va a ser un neurotransmisor que le liberó la neurona presináptica, el cual se unió a su receptor. En líneas generales son receptores ionotrópicos, o sea, receptores que son canales iónicos, y supónganse que este neurotransmisor hace que se despolarice la membrana, ¿sí? Entonces, va a despolarizar y eso va a ser sensado. Entonces, acá va a estar la señal un determinado tiempo y comienza a despolarizarse, ¿sí? A ver, vamos a hacerlo bien. Supónganse que en este tiempo llegó la señal, acá en este punteadito. Bueno, a partir de acá vamos a empezar a ver que el potencial de membrana va a cambiar, ¿sí? Supónganse que es un canal catiónico no selectivo, o sea, al máximo que va a poder aspirar, digamos, es a un potencial igual a 0, ¿sí? De 0 milivoltios. Ahora, puede ser que esa señal que llegue, esa cantidad de neurotransmisores, sean muy poquitos, o sean un montón. Entonces, eso también va a estar codificado. ¿De qué manera? Bueno, supónganse que se liberan 3 vesículas que tienen una cantidad de neurotransmisores bajito. Bueno, entonces la señal esa va a ser baja, entonces seguramente no va a llegar a 0, va a quedar en un potencial entre menos 80 y 0, pero no va a llegar al 0. ¿Sí? Por un determinado tiempo, que ¿cuál es el tiempo? Bueno, va a depender de cuánto se esté liberando. Si se está liberando constantemente, y la concentración del neurotransmisor acá siempre se mantiene constante, ¿sí? La señal esa va a ser constante un determinado tiempo, y cuando termina la señal, supónganse que acá se termina la señal, esto va a bajar. ¿Cómo va a bajar? Si es así con la puntita para abajo como la dibujé, o si viene acá y después hace así, no importa, es indistinto.
¿sí? El tema sí sepan que mientras dura la señal, que es constante, entonces el BM se va a mantener constante en un periodo, ¿sí? Ahora, si la señal es mayor, hay una mayor cantidad de neurotransmisor, ¿sí? Entonces esta señal va a ser mucho más grande, entonces el potencial postsináptico puede ser mayor, ¿sí? Por eso se dice que es graduado. Sí, acá la cantidad de neurotransmisor es muy bajita, a lo mejor puede cambiar, pero cambia muy poquito. ¿Sí? Esto por ahí se puede ver mejor muchas veces en los potenciales de receptor, que en sí son muy parecidos en forma a esto, pero en este caso está sensando una señal externa, eso va a estar en la terminal de una pseudomonopolar, de una neurona sensitiva. ¿Sí? Entonces, si es un estímulo, no sé, de temperatura o si es mecánico y es una deformación pequeña de la membrana de esa pseudomonopolar, a lo mejor va a ser muy poco lo que varíe el potencial de membrana que es sensado por ese mecanoreceptor, ¿sí? Si la deformación es mucho más grande, bueno, a lo mejor va a aumentar más esa despolarización. Y si es recontra grande y mantiene, supónganse, no sé, una probabilidad de apertura de 1, bueno, va a llegar a su máxima a lo mejor. Y eso va a depender también del tiempo en que se mantenga la señal. ¿Sí? Entonces, esto también es importante, o sea, si la señal empieza a un determinado tiempo, ¿sí? La señal que llega, entonces la respuesta, que es este cambio de potencial de membrana, tiene que ser a posteriori de la llegada de la señal. Y cuando se va la señal, ¿sí? Va a volver a su reposo, ¿sí? Pero va a volver al reposo después de que se vaya la señal, no antes. ¿Sí? Esto se los digo como cuando tengan que dibujar, digamos, registros de este tipo, no se confundan. ¿Sí? Bueno, y esta despolarización, ¿sí? Se va a ir propagando por estas corrientes electrotónicas a lo largo de todo el soma de esta neurona. Cuando llega acá al cono axónico es un lugar donde se integra esta señal, y si esa despolarización, ¿sí? Supera el umbral, va a poder generar potenciales de acción. Como les dijimos, esta neurona podría tener una frecuencia de potenciales de acción determinada. Bueno, si se aumenta mucho más la despolarización por la llegada acá de este neurotransmisor, entonces lo que va a variar va a ser la frecuencia de potenciales de acción y va a aumentar. Y eso sucede No es porque la aumentan... duda que tenían. Ay, perdón. O sea, la diferencia sería esta, o sea, el potencial postsináptico ocurre en el soma, ¿sí? de la neurona, mientras que el potencial de acción ocurre en el axón. Tienen formas diferentes, porque en este caso puede ser graduado, depende de la señal que le llegue, mientras que en este caso lo que se gradúa es la frecuencia en la que ocurren, pero la forma, la amplitud, todo es exactamente el mismo. Es el mismo cambio de potencial en cada potencial de acción. A eso es a lo que se refiere con la amplitud del potencial de acción. ¿Sí? ¿Sí? Supónganse que dijimos que era de menos 80 milivoltios, ¿sí? Acá está el 0, el potencial de acción suponete que llegue hasta más 30 milivoltios, entonces va a estar ahí, va a ir hasta más 30, baja, vuelve. Si hace más, hasta más 30, baja, vuelve, hasta más 30. O sea, la forma siempre es exactamente igual, ¿sí? La amplitud que vaya de menos 80 a más 30 siempre va a ser igual. Pero la información que llega puede ser distinta porque la información va dada por las frecuencias de potenciales, ¿sí? No es lo mismo que haya un potencial de acción cada un segundo que haya 5 potenciales de acción en un segundo. ¿Por qué? Porque en esa terminal, si llega un potencial por segundo, liberará determinada cantidad de neurotransmisor. Si llegan 5, va a ser muchísimo más, ¿sí? Y eso de nuevo, si acá hay otra neurona, ¿sí? No es lo mismo que llegue poquito neurotransmisor que mucho, ¿sí?
o si esto es una glándula, no va a ser lo mismo que llegue mucho neurotransmisor que poquito, ¿sí? Eso va a ser lo que module si es una glándula o una célula secretora, que secrete más o menos. Piensen que ese cono axónico integra señales que le llegan de todo el soma. ¿A qué vamos ahí? A que no es una sola sinapsis la que... Esto es algo más complejo, ¿no? O sea, no es una sola sinapsis que llega al soma de esa neurona y listo, y esa regula, por lo general, en la fisiología hay miles de sinapsis en ese mismo soma, cada una descargando de una forma diferente. Algunas despolarizarán más, otras menos, otras hiperpolarizarán. El cono axónico lo que hace es decir, bueno, de todo esto que estoy recibiendo, voy a disparar una cierta cantidad de potenciales de acción en un cierto determinado tiempo, que es la frecuencia de disparo. ¿Sí? Eso llega mediante todas corrientes electrotónicas, ¿no? O sea, como dice Fede, de todos los potenciales postsinápticos que hubieron, todas las corrientes electrotónicas que llegan al cono hacen que se dispare determinada frecuencia de potenciales de acción a través del axón de esa neurona. Por eso es tan complicado el cerebro. Sí, o sea, hay que tener en cuenta e ir pensándolo de a poco para no olvidarse ningún detalle, ¿sí? No sé si tampoco es tan complejo, pero sí tiene muchos detalles a tener en cuenta y para poder responder bien y demás, ¿sí? Bien. No sé, ¿alguna pregunta más o algo que les haya surgido de esta discusión? Hasta ahora lo que vimos fueron casi todas como sinapsis químicas. ¿Hay alguna sinapsis eléctrica? Sí, las sinapsis eléctricas la vamos a ver cuando veamos cardíaco. Exacto. Sí, cuando veamos sistema, sobre todo el corazón, que funciona como una bomba, esa acción coordinada de que todas las células del músculo cardíaco se contraigan al unísono es debido a sinapsis eléctricas. ¿Sí? El músculo, el útero, también para generar la contracción en el momento del parto, también funciona como un sinsitio, se llama, que justamente generan estos conexones que hacen que este músculo liso parezca una sola célula, y es a costa de que hay sinapsis eléctricas. O gaps, lo pueden ver como gaps también. Uniones gaps, exacto. Hay una relación muy estrecha entre célula y célula. Y que son, digamos, es como que el citosol de una de las células se continúa con el de la célula de al lado. Entonces, esta señal eléctrica viaja a través de esos conexones, entonces se despolarizan casi al unísono, digamos. Sí, pero hay sinapsis eléctricas y lo vamos a ver en más detalle o cómo funcionan, ¿sí? En el sistema cardíaco. ¿Alguna otra consulta? No, nada. Como consejo, traten de hacer las evaluaciones online, que a nosotros no nos interesa entrar a cada uno a ver si contestó bien o mal. Digamos, es más que nada para ustedes, para que puedan ejercitar a ver cuántos saben de ese tema o no. Incluso ahora lo pueden utilizar como repaso, como para ver cuáles eran las respuestas en las que me equivoqué, en qué estaba mal, y poder repasar. No importa, Camila, que te saques menos de 7. La idea es que vos fíjate que en algunas tenés las respuestas, ¿sí? Entonces lo importante es que entres, que puedas fijarte, porque aparte que en algunas tengas un error, también te da información a vos, de decir, bueno, este punto no lo entendí bien, y
en general tienen las respuestas, te pueden hasta, podés estudiar, digamos, eso. ¿Sí? Sí, No restan, no eh, restan. sí, restan. Ah, ¿les pusieron Sí, menos al restan. final? Cuando vos Ah, pones, Siempre- cuando vos en realidad, bien, cuando vos pones una que no era, te resta. claro, Ahora, no, cuando vos no pones una que era, no te suma. claro. Sí. Sí, yo lo hago más que nada también, aunque no tenga todo muy, muy claro, porque me sirven las respuestas para estudiar Exacto. Exacto. también. O sea, me Sí, hacen sí. pensar la respuesta correcta. Ujú. Por eso lo que estábamos diciendo. Háganlos, porque por un lado se entrenan ustedes y saben hasta qué punto comprendieron y qué no, y después además tienen respuestas en las cuales lo pueden utilizar, ¿no? ¿Puedo hacer Sirve. una ¿Sí? última pregunta? Sí. El potencial de receptor ahí sería como la integración de todas las señales para después llegar al corazón y que se En genere o el no un potencial. No, potencial de ¿cómo? receptor, No. ¿cómo? No entendí. ¿Dónde entraría en ese esquema el potencial de receptor? No, en este esquema no No. está el potencial de receptor. Hay un postsináptico, acá una sinapsis, ¿sí? Entonces tenés la célula presináptica y la postsináptica, y acá vas a tener un potencial postsináptico, en este caso excitatorio, porque genera una despolarización, ¿sí? En el soma de esta neurona. Ahora, lo que yo decía del potencial de receptor, ustedes tienen en ese caso, no van a tener este esquema, sino El potencial de el receptor potencial. entraba cuando les hizo el dibujo de la neurona sensitiva Rocío, cuando se sentía ese calor, ¿no? En la ¿Sí? terminal. Exacto. Un potencial de receptor tiene que ser una célula que está recepcionando justamente, sensando un Una estímulo. sensitiva. Entonces va a ser en una pseudo monopolar en general. ¿Sí? Entonces puede ser que directamente sea la misma pseudo monopolar que tenga el sensor, como ocurre con la temperatura, ¿sí? Claro. Que son terminales libres de una pseudo monopolar, ¿sí? O también en algunos estímulos los sensan primero una célula en particular que libera algo y después esta lleva la información, ¿sí? Pero nosotros cuando hablamos en general de un potencial de receptor, lo pensamos como que está ocurriendo acá, en una neurona pseudomonopolar que acaba de tener un sensor a algo, ¿sí? Suponete que sea temperatura, bueno, va a ser un sensor, una proteína, que sea más sensible que otras a un determinado rango de temperatura, que va a cambiar su conformación y eso va a generar, suponete, una despolarización, ¿sí? Podría ser que esa misma proteína sensora sea un canal, entonces al cambiar su conformación según sea la temperatura, se va a generar un aumento o una disminución de la probabilidad de apertura de ese receptor ionotrópico, ¿sí? Entonces, suponete que genera una despolarización, ¿sí? Entonces, esta despolarización va a, de nuevo, es carga eléctrica que se va a ir transmitiendo a través de corrientes electrotónicas, y en lo que es acá no hay un cono axónico, sino que es el primer nodo de Ranvier, neuronas mielinizadas tienen mielina, entonces en el primer nodo de Ranvier es donde se integra esa información, ¿sí? Entonces, acá es donde dice, bueno, esta despolarización, ¿sobrepasa el umbral o no? Bueno, si sobrepasa el umbral, entonces ahí se van a generar potenciales de acción o va a aumentar la frecuencia de los potenciales de acción que tenga ahí basales, esa neurona. ¿Cómo es si nosotros midiéramos acá el potencial de la membrana en esta terminal axónica, la forma es muy parecida, ¿sí? Muy parecida a la de un potencial postsináptico, ¿sí? O sea, si nosotros le pusiéramos esto y le dijéramos qué tipo de potencial, qué variación de potencial es, ustedes sabrían que seguramente esto un potencial de acción no es. Ahora, es uno de receptor o un postsináptico y no
No Y podían habría decir que, nada. ahí se dan Sabían cuenta en que es los ejercicios. excitatorio, que es una despolarización, que es excitatorio, pero si es postsináptico o de receptor, y no podrían hacerlo porque tienen la forma muy parecida. Sí, Pero pero igual. por O sea, eso en los los fines de ejercicios, este curso es lo mismo. por eso en los ejercicios a ustedes les poníamos en el punto número 1, ¿no? Y estaba señalado, en el punto número 2, dibuje. Entonces, solamente de esa manera ustedes se podrían dar cuenta o diferenciar, según la zona en donde sucede, si es un potencial de receptor o si es un potencial postsináptico, excitatorio o inhibitorio, lo que sea. Bueno. ¿Ninguna otra consulta? Bueno, Si no, bueno, nos vamos entonces la despidiendo. semana que viene ya empezamos con Con cardíaco. cardíaco. Ahí se te van a despejar las dudas de la sinapsis eléctrica, y ya empezamos con eso. Recuerden que todos los temas vistos hasta ahora, hasta endocrinos, son los que van a ser evaluados, ¿sí? A través de este examen que les vamos a dar, que van a hacer en sus casas, y todo lo que viene hasta ahora va a ser en el próximo parcial, ¿sí? Sí, sí, se puede seguir consultando en los Sí. foros. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, nos pueden seguir consultando, nosotros vamos a estar respondiendo eso, seguro. Tal cual. Bueno, genial. Chicos, Sí, sí, pueden hacer el integrador y después consultan en los foros. Ujú. joya. Bueno, Bueno, chicos. chao, hasta Chicas, luego, cuídense, chicos, lávense mucho las manos, no salgan mucho. Y Hasta Nos luego, vemos, estudien. sigan estudien. cuidándose. Hasta luego. Adiós, chau, chicos.